Vemos que el teorema que hemos utilizado, que consta de dos partes, la primera, las alturas del triángulo de trazas son las bisectrices del triángulo óptico, y la segunda parte, los lados del triángulo óptico, son proporcionales a los cuadrados de los coeficientes de reducción. Aquí tenemos la proporción, ¿verdad? Somos capaces de determinar los ejes de la perspectiva axonométrica conociendo tres segmentos R, S y T que son proporcionales a las escalas gráficas, o lo que es lo mismo, a los coeficientes de reducción, ¿verdad? Aquí lo hemos resuelto. Pasemos a la demostración de dicho teorema. Bien, aquí tenemos un triángulo de trazas ABC. Hemos trazado las alturas de dicho triángulo, sabemos que son los ejes axonométricos, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que ser perpendiculares a los lados. Y O, el vértice del triedro trirrectángulo, es el ortocentro de dicho triángulo, ¿verdad? Uniendo el punto M, N y P, que son los pies de las perpendiculares, es decir, de los ejes, tenemos el triángulo óptico. Y ahora vamos a ver cómo demostramos el teorema que hemos aplicado, ¿verdad? Vamos a demostrar la primera parte. Veamos qué ocurre. Fijémonos que aquí tenemos el ángulo en C, vamos a llamarle ángulo 1, y si aplicamos, sabiendo que ángulos de lados perpendiculares son iguales, podemos decir, fijémonos, este lado es perpendicular al lado AB, el eje X, es decir, AM, es perpendicular al lado BC. Podemos decir, por tanto, que el ángulo 1 en C será igual al ángulo 1 en A. Es decir, el ángulo 1 en C es igual al ángulo 1 en el vértice A. Si aquí tenemos ahora en C el ángulo 2, perpendicular, este lado perpendicular, hemos dicho AB, y este lado perpendicular a AC, podemos decir que el ángulo 2 es igual al ángulo 2 en B. El ángulo 2 en C será igual al ángulo 2 en el vértice B. Veamos ahora que aquí tenemos en A este ángulo 3, que por el mismo razonamiento, el ángulo 3 en A será igual al ángulo 3 en B. Ángulo 3 en A igual al ángulo 3 en B. Y esto sabemos que es así porque estos ángulos son ángulos de lados perpendiculares. Muy bien. Si ahora pasamos y conociendo la teoría del arco capaz, vemos que si el ángulo aquí vale 90 grados y el ángulo aquí vale 90 grados, tenemos que el triángulo BCP es un triángulo rectángulo, es decir, el triángulo BCP es rectángulo en P. Y el triángulo BCN, estos dos triángulos son triángulos rectángulos ya que tienen ángulos de 90 grados. Son dos triángulos rectángulos. Muy bien, si son triángulos rectángulos, sabemos que BC va a ser el diámetro de la semicircunferencia que pase por P y por N. La podremos dibujar. Esto será una semicircunferencia que pasará por N y por P. Muy bien. Sabiendo que
En un triángulo rectángulo la hipotenusa es el diámetro de la circunferencia que lo circunscribe, ¿verdad? Bien, y si ahora aplicamos aquí la teoría del arco capaz, podemos decir que el ángulo que abarca el arco CN, que es el 3, es decir, el ángulo 3 en B, va a ser igual, fijémonos, al arco que abarca este arco CN de vértice P. Este ángulo de aquí va a ser el 3, ya que abarcan el mismo arco CN. Muy bien. También sabemos que este arco BP lo abarca el ángulo 1, que será igual al ángulo 1 en N, ya que abarca el mismo arco BP. Este ángulo también será 1. Podemos decir que el ángulo 1 en C será igual al ángulo 1 en N, en el vértice N. Muy bien. Si ahora observamos, tenemos que un triángulo rectángulo ABN. ABN. Esto también es un triángulo rectángulo en N. De la misma forma que hay otro triángulo ABM, que también es rectángulo. Estos son triángulos rectángulos, ¿verdad? Muy bien. Por lo tanto, y en aplicación de la teoría del arco capaz, podremos decir que el ángulo que abarca el arco BM es el ángulo 1. Será igual a este ángulo de aquí que abarca el mismo arco, ángulo 1, es decir, el ángulo 1 en A será igual al ángulo 1 en N. De la misma forma, tenemos que el ángulo 2 en B, que abarca el arco AN, será igual al ángulo 2 en M, ya que abarca el mismo arco, ángulo 2 en M. Muy bien. Y por último, también podremos decir que aquí tenemos un triángulo rectángulo ACM, ángulo de 90 grados en M, y el ACP, ángulo de 90 grados en P. Es decir, podremos, escribiéndolo, y por el mismo razonamiento sabemos, fijémonos, que el ángulo en 3, ángulo 3 en A, que abarca el arco MC, será igual al ángulo 3 en P, que abarca el mismo arco, ¿verdad? Ángulo 3 en P. Muy bien. Y ahora, fijémonos, el ángulo 2 en C, que abarca el arco AP, será igual al ángulo 2 en M, ya que abarca el mismo arco AP, el ángulo 2 en M. Bien, pues fijémonos. Por una parte, sabiendo que ángulos dados perpendiculares son iguales y conociendo la teoría del arco capaz, llegamos a la conclusión que efectivamente el ángulo en P son iguales. El ángulo en M, que divide las alturas del triángulo de trazas, son iguales. Por lo tanto, queda demostrado que efectivamente las alturas del triángulo de trazas son las bisectrices del triángulo órtico. Primera parte del teorema. Sabemos que las alturas se convierten en las bisectrices. X es la bisectriz, el eje X es la bisectriz del ángulo en M, Y es la bisectriz del ángulo en N, y Z es la bisectriz del ángulo en P. Bien, fijémonos que sabiendo esto, ahora ya sabemos que O
que es el ortocentro del triángulo de trazas, se convierte en el incentro del triángulo óptico. Si O es el incentro, A será el excicentro, es decir, y por lo tanto A será el excicentro del triángulo óptico. Bien, efectivamente. Es decir, este punto está a igual distancia de los lados y este punto también. Fijémonos, es el excicentro porque el ángulo que forma la bisectriz del ángulo en P vale 90 grados. Por lo tanto, esta es la bisectriz si prolongamos el lado del triángulo óptico. Esta es la bisectriz del ángulo que forman exterior, el ángulo exterior del triángulo óptico. Queremos decir con esto que al prolongar los lados, efectivamente, A será excicentro del triángulo óptico.